Buenos días. El siguiente trabajo que vamos a ver es la creación de un canon por movimiento contrario, que es el canon número 3 que tenemos en la ofrenda musical. Como sabemos, en este caso, el canon por movimiento contrario que está mostrando Bach en la ofrenda musical está realizado sobre un canto firme, que es el tema regio del que ya hemos hablado. En este caso, el canto firme o tema regio está asignado a la voz superior. Y las voces inferiores son las que están formando el canon por movimiento contrario. Ahora, el movimiento contrario ya lo estudiamos en las imitaciones, y si ustedes recuerdan, vimos que hay un esquema que nos permite ir formando los movimientos contrarios. El esquema que vimos era el de poner las escalas por movimiento contrario, y bueno, eso lo vimos en esos temas. El movimiento contrario, no hay que recordar que se forma en base a invertir los intervalos o la dirección del antecedente en el consecuente. Entonces podemos ver aquí que Bach inicia su canon con esta escala descendente que en la respuesta se va a convertir en una escala ascendente. Pueden ver que es exactamente el mismo giro, pero pues simplemente invertido. Ahora, el canon está escrito en do menor, que es la tonalidad pues, de toda la obra y del tema regio. Y pueden ver que Bach está iniciando justo el antecedente con la tónica, que es la nota do. Y aquí algo importante que tenemos que señalar es que Bach inicia su canon a partir de la nota sol, es decir, la nota do es respondida por la nota sol en el consecuente. Esto sí lo tenemos que observar, porque lo que está haciendo Bach es aquí un marco, un marco, podemos decir un marco tonal, y pueden ver que eligió la entrada del consecuente, que es en este caso aquí, en este punto, lo eligió en la tercera nota del canto firme. Esto, por supuesto, todo esto es parte de una estrategia y de una visión compositiva. No son elecciones al azar. Quiero decir con esto que la nota sol, pueden darse cuenta como la nota sol, Bach aquí la tercera nota la usa como el punto idóneo para que entre el consecuente, porque de esta manera el consecuente entra en la nota sol, que es la octava de la nota del canto firme, y sol es la respuesta tonal, o podemos decirlo así, la respuesta tonal a la nota do, que es el inicio del antecedente. Esto es un punto que estoy señalando porque el consecuente no puede iniciar en cualquier sonido. Recordemos que Bach tiene ya una conciencia tonal bastante cimentada, ya la tonalidad en su época estaba muy madura y el pensamiento de estos compositores es tonal. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta en cómo está hecho el canon, porque Bach no está eligiendo cualquier nota. Por ejemplo, si tomamos esto como modelo, entonces tenemos que decir que la nota del antecedente, que es la tónica, puede ser respondida con la dominante, o eventualmente la tónica podría ser respondida con la misma tónica. Bueno, que eso Bach aquí no lo decidió. Y esta nota ya dijimos que es apropiada, no solo desde el punto de vista tonal, sino porque armoniza muy bien con la tercera nota del canto firme. Ahora, pueden ir comprobando cómo se va dando este movimiento contrario. Y aquí un punto interesante también a notar es que el movimiento contrario se va a hacer de manera estricta, y esta es la parte que nos interesa en la escritura canónica. Recuerden que el canon, y esto lo decía Brahms, Johannes Brahms, que un verdadero canon pues es estricto, no es libre. Porque digamos que un canon pues libre, digamos que demerita, ¿no? Y esto lo decía Brahms en unas entrevistas que le hicieron en persona un periodista norteamericano que se dedicó a hacer entrevistas a muchos compositores, y que, bueno, hablaba de eso, ¿no? Entonces, es muy interesante notar, digamos, como la visión que tiene Bach. Si yo pongo la escala natural descendente, al ponerla entonces en movimiento contrario, me va a dar por resultado la escala melódica en forma ascendente. Y por eso pueden ver que las alteraciones que usa Bach aquí están haciendo una reproducción exacta del descenso. Entonces vamos a comprobar. Si tenemos aquí un tono entero en el antecedente, aquí hay un tono entero, efectivamente. Aquí hay un tono, aquí hay un tono,
Ahora, aquí hay un semitono, aquí hay un semitono, y así seguimos. Aquí hay tono, tono, aquí hay tono, aquí hay tono, aquí hay semitono, aquí hay también semitono, y seguimos hasta este lugar, y aquí podemos ver que hay semitono y responde con semitono, y aquí podemos ver que altera, que ahí Bach ya alteró la nota. Sin embargo, hay algunos puntos donde Bach no respetó por completo la simetría, pero se aproximó lo más que pudo o lo mayor posible a la imitación estricta, que es la parte como esencial del canon. Entonces, algunos pasos dentro de su movimiento contrario podemos ver que sí sostiene la correspondencia, pero va a haber algunos puntos donde la rompe. Por ejemplo, aquí de mi bemol a re, aquí es semitono, pero aquí corresponde con tono. Y aquí podemos ver que en este correspondencia hay de si bemol a la hay semitono, y al hacer la respuesta de si bemol a do hay tono. Pero recuerden que la idea es que el canon respete en la mayor parte posible la relación de intervalos. Y bueno, esto también, aquí debemos de ver también que Bach está permitiendo esos como ajustes, que una segunda menor respondida por una segunda mayor y viceversa, también por la naturaleza cromática del canto firme. En este caso debemos tener en cuenta que Bach está haciendo un canon sobre un canto firme, y para ajustar la armonía y para que no quede el sentido armónico pues digamos como que armonice bien con respecto al tema, tiene que tomar de repente esas como licencias, aunque en el canon lo que se busca es que sea estricta la imitación. Entonces, en este canon de lo que se trata es que vayamos siguiendo cada una de las notas que se van usando y van produciendo una respuesta en sentido inverso. Entonces aquí podemos ver que estas notas si, do, re, mi corresponden a si, la, sol, fa en el sentido contrario. Mi, do descendente corresponden a fa, la ascendente. Sol, do corresponden al do, sol hacia abajo. Do, re, do, si corresponden al sol, fa, sol, la. Entonces únicamente tienen que ir siguiendo en el consecuente justo como es la imitación en sentido contrario con respecto al antecedente. Ahora, ¿cuál es el siguiente elemento que nos resulta interesante o llamativo? Que Bach está haciendo un canon infinito, que ya lo conocemos, ya lo hicimos en la actividad anterior, ya hicimos un esquema de un canon infinito. En este caso pueden ver que Bach está haciendo un canon infinito, pero en este caso por movimiento contrario. Nosotros no necesitaremos, nuestro ejercicio no lo diseñaremos en base a un canto firme, sino veremos solamente el puro canon y lograrlo de manera contraria. Por supuesto que nosotros lo que veremos es escribirlo todavía en un estilo coral, no con un estilo tan instrumental, y tomaremos esto como modelo. Ahora, como nosotros no lo vamos a hacer sobre un canto firme, sí vamos a tratar y vamos a hacer un esfuerzo para que el canon inverso sea estricto totalmente, ¿sí? Porque no tendremos canto firme, entonces eso de alguna manera nos facilitará la escritura. Por último, tenemos que ver solamente que los esquemas armónicos y el sentido tonal siempre es un elemento que ayuda a dar dirección a la escritura polifónica. Y, y podemos ver entonces que, por ejemplo, en esta parte y donde Bach tiene que hacer el canon sobre la parte cromática del canto firme, aquí podemos ver que definitivamente Bach va eligiendo las sucesiones armónicas va eligiendo sucesiones armónicas que están dentro del sentido tonal, digamos, o la conciencia tonal, que es casi como normal en su época. Aquí podemos ver con toda claridad cómo todo está ensamblado, por ejemplo, en base al acorde de dominante, quinto grado, y pasa al primer grado de do menor, luego pasa al quinto del quinto en do menor, para pasar al quinto grado en do menor, quinto del quinto al quinto, es decir, aquí tenemos una flexión o una dominante auxiliar, y luego en el siguiente paso, que sigue el cromatismo en el canto firme, aquí está tomando al primer grado pero como dominante auxiliar, o bien séptimo del cuarto, y en este caso está resolviendo al sexto grado
o un sustituto del primer grado. El sentido tonal, como siempre, será una guía importante para que la escritura tenga una coherencia y digamos que dentro de toda la complejidad polifónica haya una sintaxis en la armonía. Eso es una constante en Bach y nosotros pues también trataremos de implementar nuestros ejercicios, que haya un claro sentido de tonalidad y de que las sucesiones armónicas en lo posible traten de expresar bien la tonalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una solución muy ingeniosa en esta parte donde Bach está resolviendo del quinto al primero, pero pueden ver que las voces están cruzadas. Aquí la voz inferior ya se cruzó con con la que está arriba, y aquí podemos ver que este cruzamiento es un cruzamiento bastante oportuno e importante, porque la nota sol, que es la quinta de do, no puede Bach está claro que no la deja en el bajo, porque esto produciría una segunda inversión no deseada. Ya hemos hablado de la segunda inversión en otras clases. Entonces aquí es muy claro que esta quinta Bach la cruza, y por lo tanto la nota mi, que está aquí, es la que queda como nota más grave, y por lo tanto nos da la primera inversión, y de esa manera evita que la quinta quede en, en el bajo. Eso pues simplemente nos está confirmando ya lo que hemos hablado con anterioridad acerca de la conciencia armónica que tiene Bach, y que el contrapunto armónico está fuertemente comprometido con la armonía, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces recordemos siempre que la armonía es el factor que ayuda a coordinar al contrapunto, a las voces contrapuntísticas. Es lo que contribuye a que el contrapunto o las voces polifónicas no entren, digamos, como en un estado de caos, por decirlo así, o en una especie como de desorden, de desequilibrio. La armonía es la que coordina y, como lo diría el nombre, no valga la redundancia, armoniza las voces. Y el sentido tonal es el que nos da la sintaxis, es el que nos da la idea de que hay un lenguaje ordenado, por decirlo de esta manera. Bueno, son características que vamos a ver en la música de Bach. Sin embargo, sabemos que también Bach es muy complejo armónicamente, pero eso también es debido a la dimensión polifónica. La armonía en el contrapunto de Bach, y como en estas piezas, no siempre se va a ver en forma vertical, que esa sería la primera noción de la armonía. La armonía es un concepto vertical, ¿no? O sea, la simultaneidad de sonidos. La simultaneidad, eso es a lo que llamamos armonía, pero el contrapunto tiene más dimensiones, porque se puede ver de manera sintética, quitando notas de paso, bordados, y podemos sacar esquemas generales, pero también podemos detallar y ver acordes en espacios pequeños o apretados. Podemos ver la sintaxis tonal de manera general. Es decir, lo que quiero decir nada más que en el contrapunto la armonía no es tan, digámoslo, tan concreta como sería en un coral. Recuerden que en el contrapunto la armonía tiene una dimensión más amplia. Es tanto horizontal como vertical la armonía. Eso es muy importante, pero también la armonía es diagonal, y la armonía también está, digamos, como también en el concepto armónico están las coincidencias de intervalos que se van dando, es decir, lo que llamamos el bajo cifrado, las coincidencias de intervalos que se forman en un cierto momento, también eso entra dentro del concepto armónico. Es decir, tenemos que ver tanto verticalmente las coincidencias interválicas, tenemos que ver horizontalmente, pero la armonía también a veces se tiene que ver en forma diagonal, se tiene que ver en forma sintética, o se tiene que ver en forma concreta, y se tiene que ver también desde el punto de vista del sentido tonal. Y esto nos va a llevar muchas veces que cuando se analiza a Bach, pues hay como varios puntos de vista, y a veces es ambiguo, pero es una característica precisamente de la escritura contrapuntística. Pero hay algo que sí es como certero, y que eso sí es la base del lenguaje de Bach, que a pesar de todo esto que es muy complejo y llega a ser a veces un laberinto armónico la música de Bach, pero en el fondo hay una conciencia tonal muy clara, muy elemental, y las sucesiones armónicas en Bach en principio son muy sencillas. Más bien, podemos decir que el estilo de Bach son progresiones muy sencillas, pero refinadas mediante procesos melódicos. Entonces todo eso no lo deben olvidar, y pues digamos que el contrapunto
para el músico, pues el contrapunto es como una de las técnicas más demandantes, tanto a nivel intelectual como a nivel musical, en el análisis, en la ejecución, en la composición. Pues por eso el contrapunto, digamos que es la base formativa de cualquier compositor. Y para ustedes que son instrumentistas, o sea, no pueden prescindir de esta parte en su formación, porque se estarían cerrando a una de las técnicas más importantes en la creación musical. Y cualquier intérprete, aunque no sea compositor, tiene que tener la capacidad de escribir por lo menos un contrapunto correctamente por especies. Eso sería como el mínimo en composición que tendría que cumplir cualquier músico, ¿no? Y bueno, y todo esto va a favorecer también a su percepción y sentido musical. Definitivamente, ver una partitura con un conocimiento más profundo de la técnica de composición, definitivamente no es lo mismo que la visión de alguien que solo ve notas y que solo ve digitaciones y que no entiende los procesos armónicos de las frases, de las cadencias, de la forma, ¿no? Entonces, en este caso, la teoría musical y las bases de la composición musical son indispensables también para los intérpretes, porque eso va a profundizar su visión y, y el ver una partitura. Les pongo como un ejemplo ya para concluir. Lo podríamos comparar con un juego de ajedrez. ¿Qué diferencia a un, digamos, a un principiante y a un maestro en el ajedrez? El principiante solo ve los movimientos de las piezas, ¿no? Sabe cómo se mueven, dónde se colocan y ya. Pero no forma jugadas, no toma posiciones estratégicas, no sabe cómo responder a un determinado movimiento, a un tipo de apertura, o hace movimientos innecesarios, porque lo único que está viendo es que sabe cómo se mueven las piezas para adelante, para atrás, o pueden moverse en diagonal y así. Eso es lo que vería el principiante. ¿Cuál es la diferencia con los maestros o con alguien que ya está más avanzado? Que se dice que ve a profundidad, o sea que tiene una visión profunda. ¿Y qué significa ver a profundidad en el ajedrez? Que en un golpe de vista puede ver muchas posibilidades. Puede ver a golpe de vista, puede ver el potencial de ciertas posiciones, el potencial de ciertas jugadas o la jugada que será adecuada de acuerdo a los movimientos del contrincante. Y podrá saber qué movimientos son superficiales en un cierto momento y qué movimientos pueden llevar a una posición de ventaja para él. Entonces ver a fondo, ver a profundidad, es como que puede ver las implicaciones que tienen las jugadas que está llevando a cabo y las posibles implicaciones que tendrán las jugadas del contrincante. Digamos que un músico, cuando está bien preparado en los principios de la composición musical, el contrapunto, la armonía, el análisis, y tiene una muy buena base formativa en solfeo, polirritmias, birritmias, en entrenamiento auditivo, tiene todo este bagaje, además un bagaje amplio en cuanto a cultura, apreciación musical, conoce infinidad de compositores, tiene el hábito de escuchar montones de música de diversos géneros desde el medievo hasta el siglo XX. Cuando vemos eso, que se conjuga la cultura, la habilidad musical, los conocimientos técnicos de la composición, ahí es cuando el músico adquiere esta visión como la de los grandes jugadores de ajedrez. Su visión se vuelve profunda, entonces ve una partitura y es como el jugador de ajedrez, o sea que ve a fondo, por decirlo de una cierta manera, vislumbra muchas cosas con solo ver la partitura, mientras que el principiante que tiene una formación deficiente o que se concreta nada más en ser instrumentista, perdón, que se dedica solamente a tocar el instrumento, pero como que hace al lado toda esta parte formativa, pues es como el jugador que solo sabe cómo se mueven las piezas y nada más, es decir, sabemos cómo se mueven los dedos y cómo se miden las notas, pero no hay más. Entonces, por eso esto se los comento, porque pues ustedes, al ser personas muy inteligentes y talentosas, pues mi propósito es que se interesen en todos estos aspectos de la formación para que sean músicos completos y no sean simplemente instrumentistas, que no es peyorativo, por supuesto, pero hay que aspirar a ser más profesionales en la música. Bueno, esto es solamente un comentario y nos veremos en la siguiente clase.